Os habréis enterado por unos canales de YouTube o por las noticias o navegando en internet de que el fin de semana pasado, en una entrevista, este tal David Beasley, el jefe del Banco Mundial de Alimentos, o la cabeza representativa o como lo queréis llamar, lanzó una pulla a los multimillonarios del mundo con un mensaje claramente populista. Si queréis que explique por qué este mensaje es claramente populista, pues dejadmelo en los comentarios, pero creo que es evidente. Donde decía básicamente que bueno, es que con solo el 2% de la fortuna de algunos de los hombres más ricos del mundo se podría acabar con los problemas de hambre. Y vamos a matizar aquí, él dijo algo así como que se podría acabar con el hambre generada este año por los problemas causados por el COVID, o a lo que venía este hombre a referirse, porque de hecho hay un artículo donde se explica, es que con aproximadamente 6,6 mil millones de dólares se podría dar una comida al día a 42 millones de personas. Estas comidas valdrían 0,43 céntimos al día y esto se traduciría en esos 6,6 mil millones si lo dividimos entre los 42 millones de personas que estarían en esta situación de hambre absoluta a causa de o derivada de ciertos problemas que han tenido con su producción de alimentos, etcétera, por la pandemia del COVID. Bueno, más allá de matices, el mensaje era más o menos el mismo. El mensaje era que si estos hombres tan malvados y tan millonarios cogieran parte de su capital, una parte ínfima, y nos la dieran a nosotros podríamos acabar con los problemas de muchas personas y podríamos salvar un montón de vidas. A esto no se demoró mucho y Elon Musk respondió diciendo que vamos a hacerlo. Como os he dicho antes, él dijo básicamente que si solo necesitaba un 2% de su fortuna, que su fortuna es más o menos algo que se calcula en base a no el dinero que tiene en efectivo, sino a su patrimonio, porque él lo explicó, él dijo, vendo las acciones de Tesla que sean necesarias para recaudar ese dinero y con ese dinero acabar con el hambre en el mundo. Este hombre le matizó y Elon Musk dijo que vale, que genial, que lo único que él quería para donar ese dinero era que hiciese las cuentas públicas, es decir, que enseñase dónde se va a gastar todo este dinero y que además hiciese un mapa público de cómo se va a utilizar este dinero. Es decir, de pe a pa, desde que yo te doy los 6,6 mil millones hasta que llega esa comida de 0,43 a la persona. ¿Cómo lo vas a hacer y qué se va a hacer? Esto tiene distintos matices, porque, como os he dicho, había gente diciendo Elon Musk, que es el puto amo, es la mejor persona del mundo, míralo, va a acabar con el hambre en el mundo, no le importa nada, lo único que quiere es criticar esta horrible organización gubernamental que es muy corrupta y que tal y que cual. Y por el otro lado, David Beasley seguía con más o menos el mismo discurso de Elon Musk, que es una persona malísima, es el enemigo, terrible, no quiere donar el dinero, lo único que quiere es quedar bien. Pues bueno, si queréis saber más o menos qué ha pasado, cómo está el tema o cuál es mi opinión, pues vamos allá con el vídeo. Seguramente os estaréis preguntando si queréis plantearos esto desde un punto de vista más o menos crítico, si se puede realmente acabar, ya no con el hambre en el mundo, pero quizá con ese problema de hambre, con esos 6,6 mil millones que le están pidiendo a Elon Musk, y de poder hacerse, por qué Elon Musk no está donando el dinero, o qué es lo que sospecha de este Banco Mundial de Alimentos, o por su parte de este tal David Beasley, por qué le tira la pulla a Elon. Pues bueno, eso es lo que quiero explicaros aquí. Para empezar, lo primero, ¿se podría acabar con el hambre en el mundo con 6,6 mil millones de dólares? No. ¿Se podría acabar con este problema concreto de 42 millones de personas pasando hambre a causa de X situación generada por el COVID? Sí. ¿Se podría hacer con menos? Si vemos el planteamiento del Banco Mundial de Alimentos, seguramente también se podría hacer con menos. Se podría hacer con menos porque, si no lo he entendido mal, lo que planteaba el Banco Mundial de Alimentos es conseguir con este dinero reactivar las economías que habían quedado paralizadas en estos países donde se pasa hambre a través de esta inyección de capital. Es decir,
no quería simplemente coger, gastar dinero, porque esto nos pasa mucho a los occidentales, de pensar que somos los salvadores del mundo o que somos los más listos, y decir, bueno, es que qué idiotas los de la ONU que llevan comida cuando... Dale un pez a un hombre y comerá un día, enseñarle a pescar y comerá toda la vida. Bueno, pues el plan del Banco Mundial de Alimentos del plan de choque para esta situación era justamente la de reactivar sus economías, su ganadería y su agricultura principalmente, para que ellos mismos puedan abastecerse. Por eso el precio tan barato de 0,43 la comida al día para cada uno de estas 42 millones de personas. Se podría hacer con ese dinero y se podría hacer incluso con menos. Ahora bien, ¿qué problemas tiene esto? Los problemas que tiene esto es que no es una solución definitiva. Tú le inyectas capital a este tipo de empresas, que no son tanto empresas, sino son pues granjas de generación de comida, y solucionas el problema un año, pero el año siguiente, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Además, a esto se le suman incógnitas como ¿por qué necesitas 6,6 mil millones aparte del dinero ya recaudado? Cuando, por ejemplo, el año pasado, con el dinero ya recaudado, que fueron 8,8 mil millones, y sin tener este problema puntual, no se solucionaron grandes problemas, o no que nosotros sepamos. Si bien es cierto que esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz por sus acciones, a la hora de la verdad, por lo menos a nosotros no nos llegó ninguna información de cómo este Banco Central o Banco Mundial de Alimentos había acabado con la situación de pobreza de X. Y también no lo harían si de hecho, por culpa de una pandemia que si bien nos ha hecho daño a todos, ahora está generando una situación en la que la gente de nuevo vuelve a llegar al punto de pasar hambre. Además, a esto se le suma, y habría que ser un poco claro con esto, que no se está actuando desde esta organización de una forma todo lo limpia que nos gustaría, al menos, por lo menos a mí, desde el punto de vista de que sí, este hombre le decía a Elon Musk que de hecho las cuentas son públicas. Y es verdad, las cuentas de esta organización son públicas, tú puedes ir a un documento de 100 y pico páginas, que está, bueno, él mismo lo colgó, donde se desgranan las cuentas de esta empresa. Y eso está muy bien, pero los datos no son transparentes. Que tú des datos no significa que tu empresa sea transparente. ¿Y por qué? Porque aunque tú cojas y digas, me han dado este dinero y lo hemos gastado en esto, si yo no veo todo el proceso, no veo todos los recibos y todas las cuentas de qué forma pormenorizada se ha ido gastando toda la pasta y cómo ha llegado del punto A al punto B, a mí me da igual que me digas, sí, me han dado 6.000 millones y hemos gastado 7.000, porque hemos puesto hasta de nuestro bolsillo. Vale, muy bien, pero enséñame cómo lo has gastado, enséñame dónde lo has gastado, enséñame por qué lo que vale lo que vale y no vale otra cosa. Por ejemplo, si tú dices que has gastado 2.000 millones en sueldos, pormenorízamelo, dime, he pagado tantos sueldos de tantas personas que han hecho esto, tenían que cobrar esto y no otra cosa por esta razón y esta otra. Todo eso no existe dentro de ese informe. Todo eso no son datos que esté facilitando el Banco Mundial de Alimentos. Y además de esto, lo que este hombre le reclama a Elon Musk ahora es tener una reunión privada con él. Esto no es muy transparente, no suena muy limpio. Si tú realmente quieres aceptar el reto que te han lanzado y quedar bien, y de verdad lo que quieres es solucionar un problema, como no te están coartando, como no te están amenazando, como lo que se te pide no es tanto, yo creo que se debería aceptar sin más. Tú quieres que yo ponga aquí el plan por Twitter, quieres que ponga tal, a mí me parece absurdo, pero te lo voy a poner. Pim, 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 pim. Y ahora la pelota está en tu tejado. Sin embargo, este hombre no ha hecho eso. Y a esto se le suma que el propio Elon Musk compartió un artículo donde se hablaba de cómo la gente de esta organización y de otras de la ONU que iban a llevar comida a países donde se pasa hambre, a veces llegaban a intercambiar la comida por servicios sexuales de mujeres de allí, pero llegando incluso a servicios de niñas de 9 años. Esto no es algo que se invente Elon Musk, sino que es un artículo de investigación bastante bien trabajado, con buenos datos y buenas fuentes, por lo que en principio parece ser que eso es cierto y es algo que ocurrió, aunque de forma minoritaria ocurrió. Entonces se entiende de aquí por qué hay ciertos sectores, por qué, por ejemplo, Elon Musk podrían no estar tan de acuerdo con donar el dinero sin condiciones o sin que se mire cómo se van a hacer las cosas. A esto además se le suma toda una corriente de gente liberal, principalmente,
que está hasta los cojones de cualquier cosa que suene a burócrata o sobre todo estadista, que le doran la píldora y lo único que quieren y lo único que piden es: me da igual si vas a acabar o no con el hambre en el mundo, pero lo que quiero es que me expliques cómo. Sin embargo, y aunque que puede que se me haya notado, yo soy un gran defensor o me gusta mucho la figura de Elon Musk, lo cierto y verdad es que también hay que ser crítico. Hay que ser crítico porque se puede plantear la cuestión desde el punto de vista contrario. Por ejemplo, si Elon Musk quiere donar el dinero, ¿por qué no lo dona y ya? Si tú lo que quieres es alcanzar una acción altruista o ayudar o acabar con el hambre en el mundo o con parte del hambre en el mundo, realmente puedes simplemente coger el dinero, donarlo y sin más. O formar tú una asociación controlada por gente de confianza para ti, porque sabemos que Elon Musk no está a estas cosas. Elon Musk lo que quiere es llevar al hombre a Marte y está centrando todos sus esfuerzos y su capital en ello. Pues bueno, si tú también quieres acabar con el hambre en el mundo, créate tu propia organización y a partir de ella vamos a hacer esto. O coges el Banco Mundial y dices: vamos a trabajar en cooperación con mi compañía y la tuya para coger y hacer esto y llevarlo así, y que tú tengas esa supervisión. Quiero decir, si tú realmente lo que quieres es solucionar el problema, no necesitas poner condiciones, no necesitas poner peros. El hecho de poner peros suena, sobre todo, o por lo menos a mí me suena, a discurso populista de la otra banda, intentando dejar mal al que te ha dejado mal en un primer lugar, pero cuya finalidad no es la de donar. La finalidad es simple y llanamente dejar mal. Porque, repito, si tú lo que quieres es realizar un acto altruista, no te publicitas por Twitter como si fueras... Bueno, él no se ha publicitado como si fuera el salvador del mundo, pero no lo publicitas por Twitter y empiezas una refriega para que la gente te dé la razón a ti o su gente le dé la razón a él, etc. Además de esto, también es verdad que Elon Musk con sus empresas también ha estado metido o se sospecha que han cometido actos que son también cuestionables. Porque por mucho que a mí me guste su figura y yo pueda llegar incluso a entender que hay ciertas cosas que tienen que hacerse en nombre del progreso, lo que es cierto es que a veces esas cosas se pasan de madres y quien las hace debería de responder por ellas. Y en el caso de Elon Musk se habla de cómo desestabiliza economías de ciertos países para conseguir materias primas a un precio mucho más barato, lo que hace que sus productos, en concreto los Tesla o las baterías que se fabrican para los Tesla, tengan un precio más competitivo o puedan ser mucho más competitivas. En definitiva, no es algo único de Elon Musk, sino de cualquier megacorporación. Todas trabajan igual y para llegar a ese punto, entiendo yo, puedo equivocarme, que se debe trabajar de esa manera. Pero lo que es cierto es que si estás pidiendo a alguien que responda por sus crímenes, lo suyo sería que tú también respondieras por los tuyos, en caso de ser crímenes o simplemente responder por este tipo de polémicas. Que bien es cierto también que ahora se está hablando de acabar con el hambre en el mundo. Si hay que juzgar o no a Tesla es otro tema. Pero también es verdad que queda un poco feo. Suena un poco hipócrita. Y bien, yo no tengo mucho más que decir sobre este tema. Para seros sinceros, yo me metí, vi por encima cómo estaba la cosa, me metí en los documentos de la ONU, me metí en los documentos de este Banco Mundial de Alimentos. Sé que a veces en el vídeo he dicho Banco Central, pero es que realmente me suda la polla. Creo que se entiende, pero el caso es que me dio mucha pereza. Me puse a mirarlo y me di cuenta enseguida de que los datos están puestos de tal forma que tú puedas decir que están ahí, pero que una persona promedio o bien no lo entienda, o bien tenga que hacer un análisis muy riguroso y pormenorizado de todo dato que se te da y tenga que investigar por su cuenta y verificar si cada cosa que se dice es cierta o no lo es. Y esto me dio tanta pereza que he decidido simplemente hacer un vídeo para mostraros un poco la que es mi idea principal o lo que se debería sacar de este conflicto. Que es que aquí no hay ni buenos ni malos, ni blancos ni negros, sino dos personas que más bien están peleándose por sus egos, dos personas que son gallos de corral, como se dice aquí, uno porque es un premio Nobel, bueno, a su asociación le dieron un premio Nobel, el otro porque es el hombre más rico del mundo y va a llevar a la humanidad a Marte. Y los dos, además, bueno, principalmente Elon Musk, que es una estrella de las redes, que lo que quiere es el aplauso y el apoyo de la gente que hasta ahora lo apoyaba.
Y si creéis que no es así, explicadme por qué, porque si no quieres ese apoyo y ese aplauso, no contestas con esa vehemencia como contestó Elon Musk por Twitter. Así que, bueno, mi conclusión es que no os dejéis llevar por lo que os dicen ni unos ni otros, intentad encontrar el término medio siempre, intentad entender las dos posturas, de que ni los dos son buenos ni los dos son malos, son personas con sus intereses que querrán hacer el bien de una u otra forma y también se equivocan de una u otra forma. Así que, pues bueno, si simplemente he conseguido haceros que os planteéis la cuestión desde un punto de vista algo más global, algo menos sesgado, algo menos parcial, entendiendo que evidentemente yo soy parcial como todo el mundo, pues bueno, me puedo dar por satisfecho. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.